Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tocó muy de cerca y que creo que a muchos de ustedes también les resonará: la salud emocional y cómo a veces el silencio, el no decir lo que sentimos, puede ser más destructivo de lo que imaginamos. La frase de Demet Özdemir que usamos como disparador, "no me callé. Lo que no dije a la gente me enfermaba", es sumamente poderosa, ¿verdad? Suena sencilla, pero la realidad es que muchas veces nos cuesta horrores expresar lo que llevamos dentro. Y como ella misma dice, ese silencio, esa represión, puede pasar una factura muy alta a nuestra salud. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar un poco esta idea, a explorar por qué nos cuesta tanto hablar, qué consecuencias tiene guardarnos las cosas, y lo más importante, cómo podemos empezar a romper ese ciclo de silencio y encontrar la libertad de expresar nuestras emociones. Espero que esto les sea útil y, por supuesto, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Bien, empecemos. Todos conocemos esa sensación, ¿verdad? Esa bola en el estómago, ese nudo en la garganta, esa incomodidad que nos impide decir lo que realmente pensamos o sentimos. Puede ser en el trabajo, con la familia, con amigos o incluso en relaciones románticas. Es como si una barrera invisible se interpusiera entre lo que sentimos y lo que decimos. Asterisco, asterisco, ¿por qué nos reprimimos? Las raíces profundas del silencio, asterisco, asterisco. Las razones por las que nos cuesta tanto expresar nuestras emociones son múltiples y, en muchos casos, están muy arraigadas en nuestra historia personal y cultural. No es un fenómeno simple, es un entramado complejo de factores que interactúan y nos moldean. Asterisco, 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 el miedo, el gran inhibidor, asterisco, asterisco. Una de las causas más comunes es el miedo. Miedo a la reacción del otro. Miedo a ser juzgados. Miedo a perder el cariño, el trabajo, la aprobación. Este miedo, a menudo, es el guardián de nuestro silencio. Creemos que si decimos lo que realmente pensamos o sentimos, las consecuencias serán negativas. Este temor puede tener raíces muy profundas. Quizás hemos vivido experiencias en el pasado donde expresar nuestras emociones nos trajo dolor, rechazo o incluso castigo. Imaginen la infancia de alguien a quien se le decía constantemente "no llores, los hombres no lloran", o que fue ridiculizado por mostrar su vulnerabilidad. El cerebro, como una máquina de aprendizaje brillante, aprende rápidamente y trata de protegernos de repetir esas situaciones desagradables. Así que, para evitar ese sufrimiento, adopta la estrategia del silencio. El silencio se convierte en un escudo, en una herramienta de supervivencia, incluso si a largo plazo se vuelve perjudicial. El miedo a ser juzgados es otro aspecto importante. En una sociedad que a menudo valora la perfección, la productividad y la imagen, mostrar nuestras debilidades puede ser percibido como un defecto. Tememos que si revelamos nuestras inseguridades, miedos o errores, seremos rechazados, criticados o marginados. Este miedo a la desaprobación social nos impulsa a construir una máscara, a esconder nuestras emociones, y a presentarnos al mundo como personas fuertes, inquebrantables y siempre bajo control. El miedo a perder relaciones significativas también juega un papel crucial. Tememos que expresar nuestras verdaderas emociones pueda dañar el vínculo con nuestros seres queridos. Nos preocupamos por ofender, por generar conflictos, por ser abandonados. Este miedo a menudo nos lleva a adoptar una postura de sumisión, a callar nuestras necesidades y a priorizar las de los demás por encima de las nuestras. Asterisco, 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 la presión social, el hombre fuerte y la mujer resiliente, asterisco, asterisco. Otro factor importante es la presión social. En muchas culturas y lamentablemente aún en la nuestra, se espera que las personas sean fuertes, que no se quejen, que no muestren vulnerabilidad. La idea de ser fuerte muchas veces se confunde con la capacidad de reprimir emociones, de tragar el malestar. Se nos enseña a ser estoicos, a soportar en silencio, a no mostrar debilidad. Esta presión social, sumada a la falta de educación emocional que hemos recibido, nos dificulta mucho el camino. Crecemos en entornos donde las emociones son consideradas un estorbo, una debilidad, algo que debe ser controlado y ocultado. No se nos enseña a identificar, a nombrar y a gestionar nuestras emociones de manera saludable. En cambio, se nos bombardea con mensajes contradictorios: no llores, sé un hombre, las mujeres son muy dramáticas.
Esta falta de educación emocional crea un vacío, una incapacidad para entender y expresar nuestras emociones de manera adecuada. Nos sentimos avergonzados de sentir, y aprendemos a reprimir y a esconder lo que sentimos. Esta represión, a largo plazo, puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud mental y física. Asterisco. La dificultad de expresarnos, la falta de vocabulario emocional. Asterisco. Además, a veces simplemente no sabemos cómo expresar lo que sentimos. No tenemos las palabras adecuadas, no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones, no hemos aprendido a identificarlas y a nombrarlas. Nos sentimos abrumados por lo que nos pasa y preferimos evitar el conflicto, el debate, la incomodidad que implica verbalizarlo todo. Imaginemos a un niño que siente miedo. Si no tiene las palabras para describir ese sentimiento, es probable que actúe de manera agresiva, que se aísle, o que simplemente llore sin consuelo. Lo mismo ocurre en la edad adulta. Si no tenemos un vocabulario emocional rico, si no podemos distinguir entre la tristeza, la melancolía, la frustración o la decepción, nos resulta muy difícil comunicar lo que sentimos. Esta falta de vocabulario emocional se ve agravada por la falta de modelos de comunicación emocional saludables. Si nuestros padres, familiares o amigos no expresaban sus emociones de manera abierta y honesta, es probable que nosotros tampoco aprendamos a hacerlo. En cambio, observaremos patrones de comportamiento disfuncionales, como la evitación, la negación o la agresividad. Así, el silencio se convierte en un hábito, una forma de evitar problemas, pero paradójicamente se transforma en el mayor problema. Es una estrategia de supervivencia a corto plazo que nos impide construir relaciones auténticas, que nos aísla y que, a largo plazo, socava nuestra salud y bienestar. Asterisco. Las consecuencias silenciosas, el impacto de la represión emocional. Asterisco. ¿Y cuáles son las consecuencias de este silencio prolongado? Bueno, aquí es donde la frase de The Method de Mir cobra aún más sentido. El no expresar nuestras emociones, el acumular el malestar, tiene un impacto directo y muy perjudicial en nuestra salud, tanto física como mental. Asterisco. A nivel mental, un caldo de cultivo para la enfermedad. Asterisco. A nivel mental, la represión emocional puede llevar a una amplia gama de problemas, desde la ansiedad y la depresión hasta el estrés crónico, incluso a trastornos de la alimentación o adicciones. Cuando no expresamos nuestras emociones, estas no desaparecen, simplemente se acumulan, se intensifican y, tarde o temprano, encuentran una salida. Es como una olla a presión que, si no se libera la presión, puede explotar. La ansiedad se manifiesta como una sensación de inquietud, preocupación constante y miedo irracional. La depresión se caracteriza por la tristeza persistente, la pérdida de interés en las actividades que antes disfrutábamos y la sensación de desesperanza. El estrés crónico, por otro lado, puede afectar nuestra capacidad para concentrarnos, para dormir bien y para tomar decisiones. En el caso de los trastornos de la alimentación, la represión emocional puede manifestarse a través de comportamientos compulsivos relacionados con la comida. La comida se convierte en una forma de anestesiar las emociones, de llenar un vacío emocional. Las adicciones, por su parte, pueden ser una forma de escapar del dolor emocional, de buscar un alivio temporal de la angustia. Es importante entender que la represión emocional no es la causa directa de estos problemas, pero sí es un factor de riesgo importante. Si no aprendemos a gestionar nuestras emociones de manera saludable, somos más propensos a desarrollar problemas de salud mental. A veces esa salida es a través de la autolesión, la automedicación o comportamientos autodestructivos. La autolesión es una forma de liberar la tensión emocional, de sentir algo tangible en medio del dolor interno. La automedicación, por otro lado, puede ser una forma de lidiar con los síntomas de la ansiedad o la depresión. Los comportamientos autodestructivos, como el consumo de drogas o alcohol, pueden ser una forma de escapar de la realidad y de evadir el dolor emocional. Asterisco. El silencio en las relaciones, aislamiento y soledad. Asterisco. Además, el silencio constante dificulta la construcción de relaciones saludables. La comunicación es la base de cualquier vínculo humano. Si no podemos expresar lo que sentimos, es muy difícil que nos entiendan, que nos apoyen, que nos acompañen en nuestros momentos difíciles. Imaginemos una pareja que evita hablar de sus problemas. La falta de comunicación puede generar malentendidos, resentimiento y distanciamiento. Los problemas no resueltos se acumulan y, tarde o temprano,
la relación puede verse seriamente dañada. Esto puede generar aislamiento, soledad y, en última instancia, un deterioro en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces hemos sentido que no nos entienden, que nadie nos escucha? Muchas veces la respuesta está en nosotros mismos, en nuestra falta de comunicación y en nuestra incapacidad de mostrarnos vulnerables. En una amistad, el silencio puede llevar a la incomprensión y a la pérdida de confianza. Si no compartimos nuestras alegrías, nuestras penas y nuestras preocupaciones, nuestros amigos no pueden apoyarnos ni estar ahí para nosotros. En el ámbito laboral, el silencio puede dificultar el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Si no expresamos nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestras necesidades, no podemos contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos comunes. ***** El cuerpo habla, manifestaciones físicas de la represión emocional *****. Y no solo eso, el silencio también puede manifestarse en problemas físicos. Dolores de cabeza, problemas digestivos, fatiga crónica, problemas de sueño, enfermedades autoinmunes, la lista es larga. Nuestro cuerpo y nuestra mente están interconectados. Cuando reprimimos nuestras emociones, el cuerpo se tensa, el sistema inmunológico se debilita y somos más propensos a enfermar. Es un círculo vicioso, el silencio enferma y la enfermedad a menudo nos obliga a callar aún más, por miedo o por la incapacidad de afrontar las situaciones. Los dolores de cabeza, por ejemplo, pueden ser una manifestación del estrés y la tensión muscular. Los problemas digestivos, como el síndrome del intestino irritable, pueden estar relacionados con la ansiedad y la depresión. La fatiga crónica puede ser causada por la falta de sueño y la sobrecarga emocional. Los problemas de sueño, por su parte, pueden ser una consecuencia del estrés y la preocupación constante. Las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, también pueden estar relacionadas con la represión emocional. Estas enfermedades se producen cuando el sistema inmunológico ataca a los propios tejidos del cuerpo. La investigación sugiere que el estrés crónico y la represión emocional pueden debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Es importante entender que la relación entre la represión emocional y las enfermedades físicas es compleja y multifactorial. No es una relación causal directa, pero sí es un factor de riesgo importante. Si no aprendemos a gestionar nuestras emociones de manera saludable, somos más propensos a enfermar. ****, rompiendo el silencio, un camino hacia la libertad emocional ****. Pero, ¿qué podemos hacer para romper este ciclo de silencio y empezar a expresar lo que sentimos? Aquí es donde el camino se pone interesante y, sobre todo, esperanzador. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, mucha autocompasión. No se trata de cambiar de la noche a la mañana, sino de empezar a dar pequeños pasos, de romper con el hábito del silencio de forma gradual. ****, autoconciencia, el primer paso hacia la sanación ****. Lo primero y fundamental es la autoconciencia. Tomar conciencia de nuestras emociones. Aprender a identificarlas, a nombrarlas. ¿Qué siento? ¿Estoy triste? ¿Enojado? ¿Asustado? ¿Decepcionado? Este proceso comienza con la observación de nosotros mismos. Presta atención a las sensaciones físicas que experimentas cuando sientes una emoción. ¿Sientes un nudo en la garganta cuando estás triste? ¿Se te acelera el corazón cuando estás enfadado? ¿Se te encoge el estómago cuando tienes miedo? Para esto puede ser útil llevar un diario emocional, donde escribamos nuestras experiencias y cómo nos hacen sentir. Anota los eventos que te provocan emociones, describe las sensaciones físicas que experimentas y nombra las emociones que sientes. Con el tiempo esto te ayudará a identificar patrones y a comprender mejor tus propias emociones. La meditación y la atención plena también pueden ser herramientas muy valiosas para conectar con nuestras emociones y aprender a observarlas sin juzgarlas. La meditación te permite observar tus pensamientos y emociones sin involucrarte emocionalmente con ellos. La atención plena te ayuda a vivir el momento presente y a prestar atención a tus sensaciones físicas y emocionales. ****, expresión segura, dando voz a tus sentimientos ****. El segundo paso es empezar a expresar nuestras emociones de forma segura. No es necesario salir corriendo a gritarle a todo el mundo lo que sentimos.
Podemos empezar con personas de confianza, con quienes nos sintamos seguros y escuchados. Un amigo, un familiar, un terapeuta. El objetivo es encontrar un espacio donde podamos ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Comienza con pequeñas cosas, comparte tus preocupaciones, tus miedos, tus alegrías. A medida que te sientas más cómodo, ve aumentando el nivel de comunicación. Empieza por compartir tus emociones con personas que te aceptan incondicionalmente. Busca amigos o familiares que te escuchen sin juzgar, que te apoyen y que te validen. Aprende a utilizar el yo en tus conversaciones. En lugar de decir me hace sentir mal, di me siento mal cuando. Esto te permite expresar tus emociones de manera clara y responsable, sin culpar a los demás. ***** terapia, un apoyo profesional en el camino ****. La terapia también es una herramienta muy poderosa. Un terapeuta puede ayudarnos a identificar patrones de comportamiento, a comprender las causas de nuestro silencio. Y a aprender estrategias para expresar nuestras emociones de forma saludable y a desarrollar habilidades de comunicación. Un terapeuta te puede brindar un espacio seguro y confidencial para explorar tus emociones. Te puede ayudar a comprender las causas de tu silencio, a identificar los patrones de pensamiento y de comportamiento que lo alimentan y a desarrollar estrategias para expresar tus emociones de manera saludable. No tengas miedo de buscar ayuda profesional, no es una señal de debilidad, sino de valentía y de autocuidado. Un terapeuta puede ser tu guía en este camino de autoconocimiento y de sanación emocional. *****, estrategias complementarias, herramientas para la transformación *****. Además de estos pasos, existen otras estrategias que pueden ser útiles. Establecer límites aprender a decir no cuando no queremos hacer algo, a proteger nuestro espacio y nuestras necesidades. Establecer límites saludables es esencial para proteger tu bienestar emocional. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Prioriza tus propias necesidades y respeta tus propios límites. Practicar la autoaceptación aceptarnos con nuestras imperfecciones, con nuestras emociones, con nuestra vulnerabilidad. La autoaceptación es la base de la autoestima. Aprende a aceptarte tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades. Reconoce que eres imperfecto y que está bien. Buscar actividades que nos conecten con nuestras emociones el arte, la música, la escritura, el deporte, cualquier actividad que nos permita expresar y liberar nuestras emociones. Encuentra actividades que te permitan expresar tus emociones de manera creativa y saludable. Escribe un diario, pinta, dibuja, canta, baila, practica deporte o cualquier otra actividad que te ayude a conectar con tus emociones y a liberarlas. Rodearnos de personas que nos apoyen personas que nos animen a ser nosotros mismos, que nos escuchen sin juzgar, que nos validen. Busca personas que te acepten, te apoyen y te animen a ser tú mismo. Rodéate de amigos y familiares que te escuchen sin juzgar, que te comprendan y que te brinden apoyo emocional. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva aprender a comunicarte de manera clara, honesta y respetuosa. La comunicación asertiva te permite expresar tus necesidades, tus deseos y tus opiniones de manera efectiva, sin ser agresivo ni pasivo. Aprender técnicas de relajación y manejo del estrés el estrés crónico puede dificultar la expresión emocional. Aprende técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o el yoga, para reducir el estrés y la ansiedad. En definitiva, romper el silencio no es fácil, pero es posible y es fundamental para nuestra salud y bienestar. Es un proceso que requiere valentía, autoconocimiento y mucho amor propio. Y recuerden, no están solos en esto. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo y que están dispuestas a apoyarlos en su camino. Conclusión. Un nuevo capítulo para la salud emocional Así que, para resumir, en este vídeo exploramos la frase de Demet Özdemir y su impacto, entendimos por qué nos cuesta expresar nuestras emociones y las consecuencias negativas de guardar silencio. Vimos que este puede afectar nuestra salud mental, física y nuestras relaciones. Vimos que el camino hacia la expresión emocional implica autoconocimiento, comunicación segura y la búsqueda de ayuda profesional y el apoyo de personas de confianza.
Recuerden que el silencio no es la respuesta y que es completamente válido sentir y expresar lo que sentimos. Espero que este vídeo les haya sido útil y les haya dado algunas herramientas para empezar a romper el silencio en sus vidas. Me encantaría saber qué piensan. ¿Les ha resonado este tema? ¿Han tenido experiencias similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leerlos y responderles. Y antes de irme, quiero pedirles algo más. Si este vídeo les gustó, les sirvió, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!